הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ויראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel, Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel, que guardas el pacto y misericordia, a los que andan delante de ti.
En la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Israel. Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de misericordia. A los que andan delante de ti, que guardas el pacto, guardas el pacto y misericordia. A los que andan delante de ti de corazón, Señor Dios de Israel, en los cielos no hay Dios como tú, en la tierra no hay Dios como tú, Señor Dios de Shalom para todos, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy esta Haftarah, que está muy hermosa, que es la de descalificaciones para la función sacerdotal. Entonces vamos a abrir. Tanto la ofrenda como el que la presentaba representaban a Mashiach, y en él no había defecto, ni en su persona ni en su obra. Mashiach es el Cohen Hagadol perfecto. No solo tiene defecto, no tiene defecto, sino más bien atractivo, gloria y excelencia. ¿Ven? Entonces, no tiene ningún defecto. Entonces, dice que acá, tanto la ofrenda como el que la presentaba, entonces no tenía
No había en él defecto. Aquí vemos algo muy interesante. Aquí lo que nos está hablando prácticamente, que estas ofrendas prácticamente era como la sombra del Mesías que iba a venir, que no tienen defecto, no tienen defecto. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas que se queman del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. ¿Por qué era esto así? Así como ningún sacrificio podía ser ofrecido si tenía un defecto, por la misma razón, ningún sacerdote podría servir en la tienda de reunión si tuviera defecto físico. Aquí vamos a ver que los defectos o físicos también representaban un sacrificio. El sacrificio al Señor debe ser perfecto, puro y sin ninguna defecto. Amén, sin ningún defecto. Baikra 21, 17 al 21 dice: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su eterno. Porque ninguno que tenga defecto se acercará. Miren los defectos. Ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, o testículos aplastados. Ningún hombre de la descendencia del Cohen Aarón que tenga defectos se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. A primera vista, mirada, parece que el Eterno está en contra de la gente que son impedidos en lo físico. Pero todo lo que vemos físicamente en la Biblia es simbólico de algo espiritual, y eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? No hay ninguna separación en los ojos de Dios entre lo físico y lo espiritual. Lo que pasa es una esfera, en una esfera, en otra también pasa. O sea, lo que pasa en el aspecto físico puede pasar en el aspecto, en la esfera espiritual. Estos 12 defectos que acabamos de leerlo, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro, etcétera, etcétera. Estos 12 defectos son realmente 12 defectos también espirituales. Y eso es lo que voy a enseñar hoy. Los defectos espirituales. Según lo que Dios dijo en verso 17, estos 12 defectos descalifican a alguien del ministerio. Pues miramos a ellos individualmente para ver cuáles son. Entonces, en lo natural, ser ciego significa que alguien que no puede ver. Entonces, eso es lo primero, ser ciego. Alguien que no puede ver, ¿sí? Más específicamente, una persona ciega es alguien que no puede ver a dónde va. Ellos están limitados a los informes que reciben de otros sentidos y lo que les dicen otras personas. Miren lo que dice Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Mire, hay personas que son ciegos espiritualmente y se ponen a guiar a otros. Y son ya muchos ciegos. ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No caerán ambos en el hoyo? Una persona espiritualmente ciega es alguien que no sabe para dónde va. Cualquier, como dicen por ahí, cualquier Transmilenio le sirve, cualquier bus le sirve. No quiero decir que no saben si van al cielo o al infierno, sino que no tienen una visión para el ministerio que el Eterno quiere que hagan. No saben para dónde van. Corren para un lado, corren para otro y no saben lo que es, para dónde quieren coger. Los ciegos espirituales son los presos en los errores, las falsas doctrinas, y hacen caer a los demás
en el mismo camino con ellos. Generalmente se dejan guiar por los perros mutiladores del cuerpo, para que los guíe. Los perros espirituales tipifican en la palabra de Dios a los falsos obreros fraudulentos. Perros que verdaderamente están en el error y guían al ciego, sí, pero lo guían muy mal, espiritualmente hablando. Aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, los perros que sirven a los ciegos físicos son perros que de alguna manera le sirven al ciego. Pero los perros espirituales son más ciegos, oigan, son ciegos, no saben para dónde van, no saben qué doctrina coger, enseñan falsas cosas, enseñan falsedad. Las personas que son espiritualmente ciegas no mueren al yo, son orgullosos, vanidosos, tampoco producen fruto, son pinos, son como pinos espirituales, aunque técnicamente son vivos, es igual como si fueran muertos, porque el reino de Dios no gana nada de sus vidas. Oigan bien, aquí es algo, los perros viven en error, viven saltando para un lado, llevando personas ciegas mejor dicho, son ciegos guiando a ciegos, son rebeldes, son orgullosos, son vanidosos, ¿sí? Son muertos, mire, llevando muertos. Oigan bien, perdónenme, no, al reino de los cielos se debe llevar ¿qué? Personas vivas, pero estos perros llevan personas muertas, estos ciegos llevan personas muertas, no llevan personas vivas. Y ellos son también muertos, porque no tienen verdaderamente el camino verdadero. Otro defecto. Vamos a hacer todos los defectos. Cojo. Una persona coja es alguien que tiene un problema en su habilidad de caminar. Espiritualmente, cuando hablamos sobre el caminar de alguien, hablamos sobre su vida como creyente. Pues ser espiritualmente cojo significa que alguien ha perdido su habilidad a continuar su camino espiritual en la misma manera que antes. Se ponen cojos. Y mira, aquí vemos un ejemplo en el Brihadashah de Hechos 3:2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué causa los daños en nuestro caminar como creyentes? ¿Qué causa los daños? Ya vimos el ciego, que son ciegos guías de ciegos. Pero ahora, ¿qué daño causa el ser cojo? Cuando un creyente cae en cualquier tipo de pecado, esto afecta las áreas de su vida. Oigan, se vuelve cojo, no rinde espiritualmente. No solamente las áreas espirituales, esto porque una vez que empezamos a pecar, esto disminuye nuestra sensibilidad del Ruach HaKodesh. Y una vez que nuestra sensibilidad a la voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, está disminuida, llega a ser más fácil pecar en otras maneras. Entonces, el cojo comienza a ¿qué? Él no era cojo, pero cuando peca, se vuelve cojo espiritual. Ya no tiene la misma sensibilidad de escuchar al Eterno. Ya no tiene la misma sensibilidad para orar. Ya no tiene la misma sensibilidad para estar metido con la palabra. Esos cojos espirituales son dañinos porque el pecado, oigan bien, ese pecado que pudo haberlos puesto cojos pueden llegar a transmitirse a otras áreas de ¿qué? De su cuerpo y pecar nuevamente. El pecado en nuestras vidas se multiplica hasta que sobrepasa todo. Caer en pecado no es realmente el problema. Es que una vez que caen en pecado, tienen dificultad para levantarse. Ojo, cuando se cae en pecado, la dificultad y se caen es difícil levantarse. En vez de arrepentirse, en vez de hacer teshuvá rápidamente y regresar al buen camino, se revuelcan en este pecado.
parecido a los cerdos que se revuelcan en el lodo, como el perro que vuelve a su vómito. Adicionalmente, otros creyentes tienen una tendencia a tirar piedras a aquellos que han caído en pecado, en vez de ayudar al que se cayó y levantarlo otra vez. Le tiran piedra. Y eso no debe ser así. Nosotros estamos aquí para restaurar, para restaurar. El cuerpo de Mashiach no debe ser un ejército que dispare a sus propios heridos. Oiga, ¿qué tal en una guerra entonces? La Segunda Guerra Mundial, que hay veces uno ve muchas películas, los del mismo ejército matando a los heridos de su propio ejército. No, eso es anormal, ni aún se ve eso en la realidad. Para protegernos de llegar a ser cojos, necesitamos vigilar nuestros pensamientos. ¿Vigilar nuestros qué? Pensamientos. Acá esto es material de Hasatán y comienza que el enemigo a mandar dardos sobre nuestras vidas. Si podemos guardar puros nuestros pensamientos, pues también nuestras acciones serán puras. ¿Ven? Entonces ya hemos visto dos: el ciego, el cojo. Vamos a ver también, nos dice aquí, rostro desfigurado o nariz aplastada. Una de las cosas, ¿sí?, que la nariz hace por nosotros es ayudarnos a discernir cuáles cosas son buenas para comer y cuáles no son buenas. Porque hay unos olores que la nariz o nuestro olfato no aguanta, pero hay otros olores que nos provoca que comer de la exquisitez que se está preparando. ¿Cómo se puede discernir esto? Lo hacemos como huele. Por experiencia aprendemos cuáles olores, ¿sí?, son cosas que son buenas para nutrir nuestros cuerpos y cuáles nos causarán problemas que nos harán daño, Entonces, una persona con nariz aplastada es alguien sin discernimiento. No sabe cuáles cosas puede usar para alimentar su espíritu. No sabe, nunca ha entendido, no tiene discernimiento espiritual. Lo mismo le da la luz, lo mismo le da la noche. ¿Y cuáles, oigan bien, no disciernen entre el peligro y estar seguro? No disciernen entre las cosas peligrosas y las no peligrosas. Esta persona se sienta en un servicio en la Keilah o frente, que ahora estamos frente a una pantalla, ¿sí?, o en la tele, o en el PC, o en internet, y aceptan cualquier cosa que alguien les dice. Entonces, si allá un X rabino les dijo que se tiren del tercer piso, del cuarto, del quinto, se tiran. El discernimiento es literalmente la habilidad para saber la diferencia entre el bien y el mal. Y estas personas que tienen la nariz toda achacada, no pueden oler. A veces esto es obvio, pero Hasatán es un engañador mayor y trata de asegurar que las mentiras, las falacias, parezcan como si fueran buenas. ¡Ojo! Las falacias, las mentiras, hay gente que se acerca a las personas con falacia. ¡Ojo! Discernan, huelan, tengan el olfato bien para discernir entre el bien y el mal. Esto es donde el verdadero discernimiento es requerido para identificar aquellas mentiras que son enmascaradas para aparecer como si fueran verdad. Hay gente muy mañosa, hay gente muy gente que con una verdad mete 10 mentiras. Hay que tener cuidado. Ojo, cuidado con esas personas lisonjeras. Son personas a quienes se puede decir cualquier cosa
y ellos aceptarán rápidamente. No importa quién les dice, qué les dice o por qué les están diciendo, ellos lo aceptarán. No importa si sea verdad o sea mentira, ellos lo aceptan. No importa si la persona que les está diciendo sea alguien de buen carácter o no, ellos lo aceptan. Tengan buen testimonio o no tengan buen testimonio, lo aceptan. Ellos aceptan casi cualquier cosa porque no tienen idea de la verdad. Vamos a ver un ejemplo de discernimiento en lo natural. Yo estuve estudiando administración de empresas y yo hice un estudio sobre los bancos. Y en los bancos una de las cosas que se enseña a todos los empleados es cómo reconocer el dinero contrahecho o falso. Pero no lo hacen enseñar sobre el método de contrahacer o sobre el dinero falso. No lo hacen sobre el dinero falso. Lo hacen siempre, oigan bien, es que estudien profundamente el dinero que es bueno, ¿sí? Que es bueno. De esta manera, cuando ven algo que sea falso, ellos inmediatamente saben que ese billete es falso porque aprendieron muy bien la verdad de cuál billete es bueno. ¿Acaso ellos no inmediatamente reconocen el mismo sistema de instrucción, cómo funciona el espíritu? Es el mismo sistema. Es el mismo. Nosotros debemos estudiar la doctrina verdadera y pura. Nosotros debemos estudiar la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah, centrados en la doctrina de Mashiach. Si no, en cambio, tiene que estudiar, oigan bien, tenemos que estudiar profundamente lo verdadero. Y cuando estamos estudiando lo verdadero, vamos a discernir qué es lo falso. ¿Ven? Oigan, es un peligro. Oigan, si ustedes no han estudiado primeramente la Biblia, la palabra, ¿cómo se van ustedes a estudiar religiones o doctrinas falsas que no dan discernimiento? Nosotros tenemos que estudiar primeramente la Torá de la palabra para que tengamos discernimiento, ¿ven? De hecho, estudiar el falso puede, oigan bien, puede ser peligroso porque puede ser atrapado en muchas mentiras de lo que están estudiando. Entonces, para discernir lo malo es necesario escudriñar lo bueno. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos que profundizar en la palabra de Dios con la guía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Un creyente verdadero llenado con el conocimiento y la sabiduría del Eterno y las escrituras profundas. Entonces, cuando viene algo fácil, inmediatamente es obvio, mire, es falso y lo puede analizar. Aquella persona, acaso, no verá inmediatamente lo que es falso, pero sabrá que hay algo erróneo en lo que se dijo. Hay algo erróneo en lo que nos está hablando. Amén. Entonces, hay que tener cuidado. Esta es la tercera. Ya vimos los ciegos, vimos los cojos y ahora vemos el de la nariz aplastada. Ojo, que tengamos discernimiento entre el bien y el mal. Vamos a ver una extremidad deformada o extremidad superflua extra. Dios ha diseñado el cuerpo humano simétricamente para el propósito de los dos lados siendo capaces de ayudar el uno al otro en numerosos trabajos. Si se quita este equilibrio por tener una extremidad siendo demasiado larga o demasiado corta, pues estos trabajos se ponen más difíciles. Toma, por ejemplo, el simple trabajo de caminar, con dos piernas de longitudes y fuerzas iguales, que no han sido lastimadas. La persona promedio puede caminar sin pensar sobre esto. Sin embargo, si una pierna es más larga que otra, la persona está fuera de balance y tiene dificultad en caminar.
Esta necesidad por el equilibrio es verdad en muchas áreas de nuestras vidas. Oiga, hay que tener equilibrio. No solamente lo físico. Si una persona tiene problemas emocionales, le llamamos desbalanceado emocionalmente. O si una persona no es capaz de pensar claramente debido a un problema químico en sus cuerpos o un problema en sus mentes, le llamamos desbalanceado mentalmente. ¿Qué es el desequilibrio espiritual? ¿Qué es lo que vamos a aprender espiritualmente de esto? Es cuando nuestro enfoque sobre un área de verdades fundamentales que son explicadas en la Biblia es tan fuerte que faltamos ver la necesidad, para otras verdades contenidas en la misma Biblia. Entonces, oigan bien, cuando no se está bien equilibrado, ¿sí? Puede balancearse al error, puede hacer cosas e interpretar mal la escritura del Señor. Para una persona que está desbalanceada espiritualmente, su área de enfoque es la respuesta a cualquier problema que tenga una persona. Si, por ejemplo, la persona sea enfocado sobre la opresión y posesión demoníaca, pues según ellos, esto es la respuesta a cualquier problema que ellos o otros creyentes pueden tener. Esto se está sucediendo. Muchos hoy en día dicen que todo es demonios, que si hay alguna enfermedad es demonio, y están parecidos a nuestros antepasados judíos cuando venía Yeshua y le decían los mismos talmidim, los mismos discípulos le preguntaban, Señor, ¿quién pecó esto o su padre? Al ciego, ¿se acuerdan ustedes? Entonces creían que todo era pecado o que todo era demonio, ¿sí? ¿Sí? Entonces el problema es esto, pues según ellos, esto es la respuesta a cualquier problema que ellos u otros clientes pueden tener. No importa lo que sea su problema. Ellos dicen que es debido a un demonio que causa aquel problema. Todo no es demonio. Hay veces es carne. Por eso es que tenemos que tener un balance, una estabilidad para poder dar un buen consejo. Sí, no desbalanceado, sino bien equilibrado. Si alguien tiene un problema financiero, ellos piensan que un demonio que ataca las finanzas de aquella persona, cuando la raíz puede ser que esa persona no ofrenda, no cumple con el Señor, no diezma, no cumple. Las personas creen que solamente no diezmar no solamente puede ser con dinero que va a ser afectado, sino en muchas áreas de sus vidas. Si la persona es de sobrepeso o es gorda, ellos dicen que es un espíritu opresivo, mientras puede ser el pecado de glotonería. De pronto hay personas que les gusta comer y comer y comer dulcecitos y comer chocolaticos y comer cosas que nos hacen daño o que le hace daño a la persona. O si una persona tiene artritis, ellos dicen que está causado por un espíritu inmundo de enfermedad, ignorando el enlace que existe entre artritis y la falta de perdón. Muchas veces es falta de perdón que el artritis llega, porque se llenan tanto de ira y de odio que puede llegar a dañarnos nuestras coyunturas. Oigan, todas las respuestas que nosotros hemos dado acá, todos ellos dicen que es un demonio y eso es falso. Esta obsesión con los demonios no es la única área donde vemos una falta de equilibrio. Puede ocurrir con cualquier verdad fundamental que enseña la Biblia. Hay muchos creyentes hoy que son enfocados totalmente sobre la fe humana y la prosperidad. Hoy en día están hablando de la prosperidad, prosperidad y prosperidad. Solo hablan de la prosperidad, hasta el punto que ignoran todos los demás. ¿Ustedes han visto cómo se está fomentando eso dentro de las Keilot? Los evangelistas tienden a ser muy fijados sobre el mensaje de salvación,
si alguna vez profundizarse, sí, sin poco, oigan bien, muchos de los evangelistas de veces no profundizan en la palabra de Dios totalmente. Se podía continuar enumerando tipos de enseñanzas superfluas en el cuerpo de Mashiach para siempre. Una parte del problema es que existen, oigan bien, sacerdotes o ministros quienes son especialistas en una sola área. Son llamados por Dios para ministrar en un área de verdad, pero por lo tanto, esto es lo que ellos enseñan. Otros creyentes le siguen a ellos hasta el punto que toman las enseñanzas de aquel ministro como ser la plena y la única sabiduría de Dios, cuando es solamente una parte. Oye, aquí hay algo interesante. ¿Cuándo vienen ustedes a Yeshua Mashiach? No, hoy solamente es para demonios. No, mañana es para levantar muertos. No, para curar enfermos. No, en cualquier momento él estaba dispuesto a hacer lo mismo. Y en equilibrio, en equilibrio. Oigan bien, con el Ruach HaKodesh, equilibrio, amén. Nosotros necesitamos recibir toda la capacitación completa de la Torá, completa de las escrituras. Cualquier persona que concentra sobre un área en la palabra y ignora el resto, pierde muchas bendiciones de Dios. Y no solamente pierde bendiciones de Dios por estar desbalanceado, sino que no da la palabra del Eterno como debe ser. Y también pierde alguno del crecimiento espiritual, porque se centra en una sola área y el resto, ¿qué? El resto tiene también, oigan bien, por eso es que nosotros debemos tener todo el estudio completo de la palabra, para tener todas las áreas cubiertas y así poder dar un dictamen que efectivo, sin desbalanceo. Amén. Cada creyente y todos los creyentes necesitan el equilibrio en sus vidas, sobre un balance en el cual estamos plenamente entregados a cada palabra y verdad que Dios nos está dando y enseñando en en toda la escritura. Una entrega que acaso puede parecer fanática porque la plenitud del plan de Dios ha sobrepasado cada una y toda área de nuestras vidas. Esto es un verdadero equilibrio. Completa el estudio de la palabra debe ser completo y darla, enseñarla completa. Nosotros no podemos dar estudios a medias o centrados en solo un área, sino en toda la plenitud de la gracia y la plenitud de la sabiduría de las escrituras. Es únicamente cuando tenemos este tipo de equilibrio en nuestras vidas que podemos recibir la llenura y la bendición y la plenitud de todas las bendiciones del Eterno. Muchas veces perdemos lo que el Eterno tiene para nosotros simplemente por no saber y por consiguiente por no aplicar como debe ser la Torá de Dios, como debe ser la escritura del Eterno, a la más grande magnitud posible en nuestras vidas y en la vida de los demás. Vamos a seguir. Dice acá, una persona mano quebrada. Una persona con una mano quebrada no puede agarrar cosas. Lo que trata de agarrar cae por sus dedos, se escurre. Es como si sus manos fueran inútiles, porque cualquier cosa que recoja no queda nada con ellos. Espiritualmente, no recogemos y no cargamos cosas con las manos, sino con nuestros corazones y en el espíritu. Pues este defecto sería alguien que no puede agarrar la verdad de la palabra del Eterno como debe ser. Hay que guardar la palabra y Él nos recordará lo que debemos hablar y cómo debemos enseñar. Ellos leen la Biblia o escuchan una enseñanza en la Torá, en la Biblia, pero nunca la reciben o la entienden. Ellos rápidamente olvidan las enseñanzas y continúan como si nunca le fueran enseñado la verdad. Dice,
porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra es ¿qué? Poder de Dios. Una persona con este defecto funciona igual que un inconverso. Los inconversos no entienden el mensaje de las Baserot, de las buenas nuevas de salvación, y lo consideran como una tontería. Desgraciadamente, a veces los creyentes hacen así también. Pueden aceptar parte de la palabra de Dios e ignoran otras partes, no viendo ni entendiendo cómo estas partes aplican a sus vidas. Aún la Biblia es completamente verdadera o es totalmente falsa. Ahí están. No hay lugar entre las dos. La Biblia y la escritura del Eterno es verdad. Necesitamos aceptar que es verdad. No, oye, estas partes es como que fue añadida. Esto es verdad, esto es mentira. No, es verdad. Y adaptar nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos, estén de acuerdo a la palabra del Eterno. No a nuestra palabra, a la palabra del Eterno. El aprender las escrituras es un proceso de toda la vida. Cada uno de nosotros y todos nosotros debemos ganar un mejor entendimiento de lo que el Eterno está diciéndonos individualmente y corporativamente a través de las escrituras santas. Él nos ha enviado el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, ¿sí? Santo, como nuestro verdadero maestro, que nos ayuda a escudriñar y nos ayuda a aprender. Yeshua dijo en Yohanan 16:13, Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Vamos aquí en la mitad. Vamos a ver el pie quebrado. El pie quebrado. El defecto, dígame, de un pie quebrado es diferente al defecto de ser cojo. Esto es que es una herida causada por otros. En ambos casos, la persona tiene un problema con su caminar con el Señor. Sin embargo, en vez de estar infligido por sí mismo, este está lastimado por las palabras y las acciones de otros creyentes, usualmente por aquellos en el ministerio o en el liderazgo de la Keilah. Muchas, oigan, veces sucede que los santos del Eterno, con buenas intenciones, dicen cosas sin pensar sobre el efecto posible de sus palabras. No piensan y hay veces no sienten qué efecto puede llegar a tener a la otra persona. Y hablan. Por eso es mejor callar. O a veces aún peor, ellos no dicen las cosas que necesitamos oír. Si, por ejemplo, alguien en nuestra familia está enfermo y el rabino no viene para visitar y para orar, podemos ser lastimados por su falta de palabras y atención. Pero de pronto el rabino está con otros enfermos, pero están maldiciendo al rabino porque no se acercó a orar. Pero es que ustedes también tienen la Torá del Eterno. Ustedes también tienen la Torá. Y entonces se quiebran el pie y se pueden hablar cosas diferentes y chismes contra el rabino. Nosotros debemos darnos cuenta de que la única persona perfecta, oigan bien, en el cuerpo de Mashiach es el mismo Yeshua HaMashiach, no hay otro. De la perfección, Él es la perfección de ser librados del pecado, de sanar, de hablar, y Él les habla a ustedes también a través de la palabra, porque muchas veces el rabino está ocupado, y Él no es perfecto, ni la rabicía es perfecta. Todos nosotros somos imperfectos, pero Yeshua es perfecto. Y si Él está allá con ustedes, también pueden orar, mientras que el rabino está en otras labores. Entonces hay que saber, oigan bien, diferenciar esto. Sino que el ser creyente no perfecciona a alguien. Solamente
les pone en un lugar para que el Espíritu Santo obre para perfeccionarles más como Mashiach. Tampoco estar en el ministerio no hace a alguien perfecto. Oigan bien, hay personas, ay, es que yo estoy en el ministerio. No, no lo hace perfecto. Solamente les da la responsabilidad para traer la unción y palabra de Dios a aquellos a quienes tienen necesidad en su alrededor. Bendecirlos. La mayoría de los daños que recibimos de los otros creyentes son muchas veces involuntarios. Que recibimos del rabino, hay veces son involuntarios, pero muchas veces actuamos como si la otra persona no lo hizo intencionalmente, proponiendo lastimarnos. Llegamos a ser atados por el dolor de sus acciones, en vez de enfocarnos en el amor divino del Eterno. En vez de hablar mal, en vez de llenarse de odio, en vez de llenarse de envidia, en vez de llenarse de orgullo, deberían pedir perdón. Deberían enfocar todo eso en el amor divino. Mientras que el cojo necesita arrepentirse para recibir sanidad por su enfermedad espiritual. Uno con un pie quebrantado o quebrado necesita concentrarse sobre el perdonar. Hay que perdonar. El no perdonar literalmente nos ata tan eficazmente con cadenas o una soga. Si no perdonamos, somos incapaces de recibir algo de parte del Eterno. Mire todo lo que estamos hablando hoy sobre estas descalificaciones para la función sacerdotal. ¿Ven? Mateo dice, antes de pasar a esta, Mateo dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Muchas personas dicen algo como, simplemente no puedo perdonar. Estoy demasiado lastimado. Aquellas personas que no se dan cuenta de que el perdón no se trata de cómo se siente, ni es un hecho de sus emociones, es un hecho de su voluntad. Cuando perdonamos es porque hicimos una decisión consciente de hacerlo. No importa cómo nos sentimos, lo justo es que lo hacemos cuando escogemos perdonar como un hecho de nuestra voluntad. Dios nos dará los sentimientos y el gozo. Los sentimientos y el gozo. Amén. Ahora sí vamos a pasar al jorobado. El jorobado, alguien con una espalda espiritual torcida, es parecido en asuntos espirituales. No importa qué pasa, es demasiado para ellos a manejar. Cada requisito y mandatos del Eterno son demasiado duros para ellos. Cada mandamiento es aplastante. Cada enseñanza o predicación que escuchan es lo más que pueden soportar. Estas personas también tienen un problema con servir en su Keilah local. Si su rabino les pide ayudar en ciertas áreas del ministerio, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, es demasiado para ellos. Por supuesto, muchas veces estas personas no pueden soportar las pequeñas cosas que su rabino les pide que hagan, pero al otro lado ellos serían listos y dispuestos a predicar. Cualquier persona que piensa que obedecer los mandamientos de Dios, servirle o vivir la vida son demasiado pesados a cargar, no han entendido el pensamiento de Mashiach. Porque Mashiach dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Una cosa que debemos siempre recordar es que Mashiach no nos ha pedido cargar nuestras propias cargas, ni usar nuestro propio yugo. Él nos ha pedido tomar su yugo sobre nosotros. Hay algo especial tocando a un yugo.
siempre contiene dos lados. Puesto que el yugo pertenece a Mashiach, esto significa que Mashiach está en el otro lado del yugo. Cuando somos uncidos junto con él carga la carga. De esta manera su yugo es fácil, su carga es ligera, dando a entender que él siempre nos ayudará y tomará las cargas pesadas que cada uno de nosotros tenemos. Suelta la carga, suelta esta carga que tú tienes, suelta la joroba que tienes tú. Vamos a seguir. Simbólicamente un enano, el enanismo, enano, es alguien que no madura. Puede quizás madurar en ciencia, pero no en habilidad espiritual. A través de toda su vida, su tamaño se mantiene como la de un niño. Es también triste ver cuántos bebés de 20 y 30 años, que tenemos hoy en día, están en la Keilah hace mucho tiempo, pero no han crecido como creyentes maduros. Cualquier cosita les afecta. Parecidos a un bebé, todo lo que pueden hacer es llorar. Cualquier tiempo en el que hay un problema en sus vidas es llorar. Ellos lloran al rabino y esperan que el rabino les resuelva todos sus problemas a ellos. ¡Uay! Lloran. Rabino, no puedo estudiar la Biblia solo, dame un biberón, pero no lo haga demasiado caliente ni demasiado fuerte. No puedo soportar el alimento sólido. O sea, la carne, la papa dura de la palabra, sino lechecita, por favor, deme lechecita. Y siguen llorando. ¡Guau! Rabino, me lastimé y no puedo orar por mí mismo. Por favor, ora por mí. ¡Guau! Rabino, me siento solitario y no puedo dormir. ¡Guau! Rabino, arruiné mi vida, me cambia los pañales. Bueno. En lo natural esperamos que un bebé no pueda hacer nada por sí mismo y necesita a su mamá que haga todo por él. Es así como sucede con un nuevo creyente en Mashiach. Ahora bien, mientras que él crece y llega a ser un niño pequeño, comienza a aprender cómo hacer las cosas por sí mismo. Cuando ya no es niño pequeño, sino niño, ¿sí? Un niño de 7 en adelante, comienza a hacer cosas para ayudar a su mamá por el tiempo que el niño llega a ser un joven. Puede cuidarse sola bastante bien. Aún necesitará guía y sabiduría de alguien mayor, pero no requiere ser alimentado, vestido y cargado, porque ya sabe comer solo, ya come solo, toma solo, se baña solo. Sin embargo, la diferencia entre un joven y un adulto es que el adulto no solamente puede cuidarse solo, sino también tiene la habilidad de cuidar a otros. El adulto ya puede cuidar a otros. Desgraciadamente, muy pocos adultos espiritualmente maduros en la Keilah, en la sinagoga hoy día. La mayoría de los creyentes son contentos de ser bebés y a lo mejor ser niños. No quieren tomar la responsabilidad para sus propias vidas, la vida espiritual. No quieren crecer, no quieren madurar, no quieren salir de su zona de comodidad, no quieren tomar la responsabilidad por sus propias acciones. Dios no quiere que nos mantengamos como enanos espirituales. Debemos salir de nuestra zona cómoda y madurar. Hay que madurar, hermanos. Necesitamos todos alcanzar el punto cuando no esperamos que nuestro rabino nos haga todo, nos alimente todo, sino también que nosotros nos alimentemos y realimentemos con la palabra de Dios. Necesitamos que todos, ¿sí? Que todos alcanzar el punto de sostenernos fuertemente, de no ser todavía niños pequeños, de no ser enanos pequeños. Entonces, necesitamos todos tenemos que la necesidad de orar, todos necesitamos
orar, pero aprender a orar en sus hogares, aprender a discernir en sus hogares, aprender y crecer, 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 crecer. Nosotros solamente somos guías, somos maestros, pero ustedes son los que van a ejercitar lo que nosotros les hemos enseñado. Amén. El rabino lo que podemos hacer, los rabinos lo que podemos hacer es edificar para que ustedes con la edificación vayan creciendo. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños, oigan bien, sacudidos como barcos, el barco, por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina y enseñanza, la presa de la destreza y la astucia de los hombres inmorales, jugadores involucrados por las artimañas engañosas del error para desencaminar a las personas. Una característica de los niños es que no tienen sus creencias, ideas plenamente establecidas en sus mentes. Son fácilmente distraídos por todo lo que sucede en su alrededor. Sus opiniones y pensamientos cambian rápidamente. Hoy están pensando de una forma, mañana están pensando de otra. No tienen la sabiduría y la experiencia para evitar las cosas que les son peligrosas. No miden el peligro. Ellos opinan que la última enseñanza que oyeron es la solución a todos los problemas del mundo. No importa si aquella enseñanza sea verdadera o no. No saben la diferencia. Son como esponjas, empapando todo lo que les viene. Se empapan un poquito de acá, un poquito de allá. No saben discernir si es bien, si es mal. En cambio, los creyentes maduros no son oscilados de un momento para un lado y para otro. No los mueve nada. Están cimentados sobre la roca. No los mueve tan fácilmente. Sus vidas están fundadas sobre años de conocer la palabra del Eterno y el Eterno de la palabra. Hay que conocer los dos, la palabra del Eterno, pero también hay que conocer el Eterno que escribió la palabra. Por lo tanto, pueden ser fácilmente reconocer el verdadero y el falso. Cuando viene una nueva enseñanza, pueden discernir si es una nueva revelación del Ruach HaKodesh o si solamente es una idea humana. No están cerrados de recibir el nuevo, pero primeramente verifican si el nuevo viene del Señor o de la mente humana. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Y el Señor nos está hablando hoy que dejemos las cosas de los niños y seamos ya maduros. ¿Cuántos llevan en la congregación? Muchos. 20 años. 20 años. Y no aprendieron a ser verdaderamente hombres y mujeres fuertes en el Señor. Está bien ser niño cuando uno es niño. Surge un tiempo en la vida de cada creyente cuando parecido que en lo natural necesitamos ser niños y pasar por esa etapa. ¿Ven? Pero hay momentos en que ya debemos dejar las cosas de niño. ¿Qué piensa cuando ve a un adulto, oigan bien, un adulto hablando como un bebé, hijo, cogiendo los juguetes de los niños, este es mío, y jugando y dándole comer a los a animalitos y cosas, haciendo cosas? ¿Ustedes qué dirían? Es un niño, ¿qué le pasa? Se volvió un niño. Amén. Es algo extraño este hombre, o esta mujer es extraño. Si así es, ¿por qué aceptamos cuando un creyente que supuestamente aceptó a Mashiach hace 20 o 30 años sigue comportándose como un bebé espiritual? La Biblia, la Tanaj, el Brit Hadashah nos manda a ser como niños humildes y llenos de amor. Oigan bien, no enanos espirituales, no enanos espirituales. Vamos a seguir. Defecto en un ojo. Algunas tradiciones dicen como una nube. Una persona que usa los lentes sabe que recibir una mancha en los lentes le hace más difícil ver claramente. Y por supuesto
Entre más grande sea la mancha, son más las cosas que no se pueden ver. Esto es parecido al tener una nube en el ojo que impide a la persona ver claramente. En otras palabras, tener manchas ciegas. Se puede tener manchas ciegas espiritualmente también. Aquellas manchas ciegas nos impiden de ver el pecado en nuestras propias vidas. Se puede ver el pecado de todos los otros, pero cuando nos vemos en nuestras propias vidas, vemos que ninguna cosa mala es. Pero Mashiach dijo, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Demasiado frecuente, en vez de ver el pecado en nosotros, tratamos de justificarlo. Algunas personas aún se atreven a decir que el Eterno les dijo que hacerlo y dicen, está bien, Dios nos entiende, Dios nos entiende. Es que estamos en el tiempo de gracia. Y entonces el Señor nos perdona siempre. Y siguen pecando y siguen pecando. Si Dios entiende que es pecado, nunca considera que está bien, oigan bien. Pecado es pecado para el Señor. Con tal de que nos justifiquemos e ignoramos nuestro propio pecado, no creceremos en Mashiach. Si nos justificamos, si ignoramos lo que hemos hecho, no creceremos en Mashiach y nunca cumpliremos todo lo que nos ha llamado a hacer. Muchas personas, oigan, no sé qué, no hacen un examen en sus propias vidas para saber qué es lo malo que tienen. Y ahí sí, mirar y venir al Señor y presentar la ofrenda. Pero primero tenemos que examinarnos profundamente cada uno de nosotros. Si somos incapaces o renuentes a confrontar el pecado en nuestras vidas, pues ¿cómo podemos confrontar el pecado en la vida de los otros? Dios ha llamado a su pueblo a ser santo, porque Él es santo. Yo lo prediqué hace, ¿qué? 8 días, lo hablé hace 8 días. Necesitamos ser rápidos para arrepentirnos de nuestros pecados, hacer techubá, doblar nuestras vidas a la senda, al camino del Eterno y continuar por el camino. La gente está enfocada en ¿qué? En mirar a los demás, pero no en verse a ustedes mismos. Debido a la falta, mire, hay muchas personas. Vamos a ver. Aquí viene otro. En los días de veleros, de los barcos veleros, se conocía la sarna como una enfermedad. La sarna, vamos a hablar, de los marineros. Aquellos marineros pasaron meses seguidos en un barco, comiendo una dieta de manteca de cerdo. Eran españoles o eran ingleses, y un tipo de galleta. Debido a la falta de vitamina C, que normalmente alguien recibe de las frutas y de las legumbres, sus cuerpos debilitaron. No tenían ¿qué? Vitamina C. Específicamente, la enfermedad de sarna causa una debilidad en los huesos y un fracaso de las venas. Aunque la sarna en sí no mata, esta debilidad del cuerpo lo afecta tanto que aún una pequeña herida causa grandes cantidades de sangre y huesos fácilmente quebrantados. Por fin son las heridas que no pueden adecuadamente sanar las que causan que una persona pueda morir de sarna. Pueda morir de sarna. Entonces, espiritualmente, parecido como físicamente, la sarna, resulta de una falta de buena dieta, igual que como nuestros cuerpos requieren comida saludable para ser fuertes, también nuestros espíritus. Pero la mayoría de creyentes hoy en día
se alimentan de espíritus engañosos, de cualquier persona, de cualquier orgulloso, de cualquier mentiroso, de cualquier blasfemo. Y se alimentan de comida no saludable, en vez de tener una dieta saludable con la palabra del Eterno. Con la palabra del Eterno. Dice así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Mashiach. La mayoría de las personas alimentan su carne o sus mentes o sus emociones en vez de sus espíritus. Cuando preferimos la televisión, cuando preferimos oír otras enseñanzas fuera de la palabra, cuando decidimos otras cosas, escuchar música, escuchar otras cosas, cosas que nada edifican nuestras vidas. Amén. Nosotros debemos, oigan bien, debemos edificarnos es a través de la palabra del Eterno, a través de su verdadera palabra, cantar salmos, cantar himnos, cantar música que verdaderamente llene el espíritu. Oigan bien, si esto no se hace, estamos enfermándonos y nos falta la vitamina del Eterno, nos falta la vitamina de Yeshua Mashiach, nos falta la palabra de Dios en nuestras vidas. Un espíritu no puede ser sano sin una buena comida espiritual. La fe no puede ser construida. Los frutos del espíritu no pueden crecer. El carácter del creyente no puede ser transformado en la imagen y semejanza de Mashiach porque están oyendo espíritus engañosos. ¿Sabe cómo saber lo que está dentro de su espíritu? Es muy fácil. Mira lo que sale de tu boca en una emergencia o en un momento crítico. En una situación crítica, la mente tiene la tendencia de apagarse. Esto solamente deja lo que queda en el espíritu para tratar con el problema. Si su espíritu está lleno de la palabra de Dios, saldrá por tu boca la palabra adecuada en ese instante, en aquella situación. Pero si su espíritu ha sido llenado de cosas del mundo, saldrá vulgaridades, saldrá falsas enseñanzas, saldrá la falta de fe, saldrá yo me quiero morir, la falta, la muerte, la destrucción, saldrán por medio de la boca. Dice Oseas 4:6, que todos lo saben. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Sin el conocimiento y la sabiduría de la escritura, somos incapaces de resistir los ataques. Podemos comparar la palabra de Dios a un gabinete de medicinas, llena de medicinas para todas las enfermedades, problemas y situaciones. Sin embargo, sin conocer algo sobre aquella medicina, no podemos usarla. No se puede enviar a un niño pequeño a una farmacia con las instrucciones para tomar cualquier medicina que le parece buena para un problema. Probablemente tomará la cosa errónea y le hará daño y podrá llevarlo a la muerte. Igualmente, no se puede enviar a un creyente inmaduro y sin experiencia que tiene un espíritu sarnoso en un problema y esperar que se use eficazmente la medicina de Yeshua Mashiach y la medicina de la palabra de Dios. Si pueden hallar un verso, probablemente será algo que no aplica a esa situación y porque en su siguiente no ayudará a la persona que le necesite. Esta sana espiritual no matará a un creyente, solamente debilitará el espíritu de un creyente a tal punto que pueda ser fácilmente destruido por un ataque del enemigo. Entonces, cuando este espíritu debilitado por la sarna recibe una herida, un ataque del enemigo, es incapaz de resistir adecuadamente al enemigo. Llega a ser fácilmente lastimado, perdiendo el poco de vida que tiene. Ojo con la sarna espiritual. Ojo, todos los creyentes con la sarna espiritual. Vamos a ver las postillas. ¿Qué es una postilla? Es un empeine,
¿O es un qué? Una costra que cubre verdaderamente lo que hay debajo. Está saliendo una nueva piel, pero esa nueva piel está débil y esa costra se hace por encima de la piel. Dios creó la habilidad natural para formar las postillas en nuestros cuerpos con una manera de proteger la nueva piel sensible mientras que está sanando. Cuando una persona está cortada o se lastima en una manera que quebranta la piel, sale sangre de manera de aquella cortadura y seca para formar una postilla o una costra. Esta postilla es un tipo de venda dura o armadura para esconder la nueva carne muy delicada que se está formando abajo. Si aquella postilla se ha quitado algún día por alguna razón, la nueva carne delicada es muy sensible a cualquier tipo de contacto. Llegar a ser que lastimada y de nuevo muy fácilmente y aún puede recibir daños más serios tales como infecciones. Tenemos la habilidad para formar un tipo de postilla sobre nuestros corazones también cuando hemos sido lastimados emocionalmente. Esta postilla bloquea a otras personas para que no seamos lastimados de la misma manera otra vez. Sin embargo, la postilla también, o la postilla o la costra, la postilla también nos impide de sentir el gozo que viene al tener una relación estrecha con otra persona. Siempre están protegiéndose. Muchas veces esta postilla emocionalmente puede ser rasgada por las circunstancias, parecida a que una postilla física puede ser rasgada. Cuando esto sucede, somos sensitivos a la palabra de otros o a la palabra de Dios. Y en tal caso, en vez de recibir la sanidad de la palabra de Dios, uno puede recibir el dolor de esto. En vez de recibir corrección piadosa, la persona está cerrada y recibe aquellas palabras que, aunque fueron propuestas para ayudarles, para ellos son como palabras que lo lastiman. Se sienten receptivos a lo que le dicen, pero el daño que ya les han provocado antes, entonces son resistibles, ¿sí? No oyen bien, no están siempre a la defensiva porque se están protegiendo en todo momento. Los daños y desilusiones emocionales son un hecho en la vida. La única manera para evitarles es estar muerto o no tener ningún contacto con otras personas. Cuando alguien recibe un dolor emocional, es importante que también reciba sanidad. Señor quiere que hoy reciban sanidad. No hay ni un médico en el mundo que pueda proveer esta sanidad, sino el Ruach HaKodesh, el Espíritu que todo lo escudriña, lo profundo de Dios y nuestro ser profundamente. Es experto en esta área imposible de sanidad. La llave para recibir sanidad emocional es el perdón. Cuando perdonamos, como un hecho de nuestra voluntad, abrimos la puerta al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para sanar nuestros corazones y sacar aquellas postillas que quedan. Algunas de aquellas postillas acaso son muy antiguas, porque nunca hemos tenido el tiempo para perdonar. Otras pueden ser nuevas, formadas por eventos recientes. No importa cuánto recibimos las postillas, la respuesta es el mismo: perdonar y recibir sanidad del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Seguimos. 12 y último. Los testículos aplastados. Testículos aplastados. Este defecto, simple y obviamente, significa una inhabilidad a reproducirse. Una de las más hermosas cosas en la vida de un creyente es ser capaz de introducir un pecador al Señor. Sin embargo, muchos, si no la mayoría de los creyentes, nunca han tenido esta experiencia. Marcos 16:15 dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura.
Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mandamiento no aplica solamente a los evangelistas, sino a cada uno y a todos los creyentes del cuerpo de Mashiach. Esto no significa que nosotros todos debemos pararnos en una esquina de la calle con un micrófono y predicar a la gente que pasa. Ni significa estar tocando las puertas y repartir tratados. Tampoco significa que todos estemos llamados a tener campañas evangelísticas. Dios ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones y necesitamos entender cómo Él quiere obrar a través de nuestras vidas individualmente. Cada uno en su llamado. Pero nosotros sí podemos, con nuestro testimonio, con la palabra, con todo nuestro testimonio, traer a otros a Mashiach. La mayor predicación que hacemos no trata de las palabras que salen de nuestras bocas, sino la vida que vivimos. Es una cosa para testificar cómo vives en tu casa, cómo estás con tus hijos, cómo estás con tu esposa, ¿okay? Etcétera, etcétera, cómo vivir. Pero es otra cosa enteramente diferente, ser testigo de una vida pura, limpia, adentro de tu casa, fuera de tu casa, en donde quieras que vaya, maduro, una persona madura, una persona que pueda hablar, ¿con qué? Con sabiduría la palabra del Eterno y llevar a muchos a Mashiach para ser eficaces en las buenas nuevas. Pues ahora terminamos nuestro estudio de los 12 defectos espirituales que pueden descalificar a alguien de servir a Dios. No es que Dios no permita que alguien que tenga uno de aquellos problemas le sirva, pero sí medita sobre este asunto. Verá que estos 12 áreas, problemas, nos impide servirle al Eterno plenamente. Uno de los puntos son el áreas que limitarán nuestro ministerio para el Señor. El Eterno está constantemente cambiándonos, purificándonos y transformándonos en la imagen de su Hijo Yeshua HaMashiach. Tenemos una parte activa de esa purificación, así como Él busca aquellas cosas en nuestras vidas que nos impiden llegar a ser la plenitud de lo que quiere que seamos. También debemos buscar en nuestros corazones y sacar aquellas cosas que nos impiden ser como nuestro Mashiach. Estos 12 defectos no son los únicos problemas que debemos enfrentar en el ministerio, ni son los únicos que podemos hacer. Sin embargo, son áreas en las cuales muchos rabinos y líderes tienen problemas. Diles de entre vuestros descendientes de todas vuestras generaciones, se acercará a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor. Estando impuro esa persona, será eliminada de mi presencia. Yo soy el Señor. El sacerdote no debería ocuparse de su servicio en una forma descuidada o negligente. Si de estas cosas, de esta forma actuase, el Eterno exigía que fuera apartado del sacerdocio. Hay una aplicación espiritual para el creyente de hoy. Rab Shaul en Primera de Corintios 11, 31 y 32 dice: si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Dios, el Eterno, procedió a enumerar todas las formas de impureza que descalificarían a un sacerdote para ejercer su función sacerdotal. En Baikra 22, del versículo 4 al 9, dice: ningún varón de los descendientes de Aarón, sea leproso o que tenga flujo, podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguno toca alguna cosa contaminada por un cadáver, o si toca a un hombre que tiene una emisión seminal, y si alguno toca ciertos animales por los cuales se puede contaminar, o cualquier hombre que lo contamine, cualquiera que sea su impureza, la persona que toque a cualquiera
de estos quedará inmunda hasta el atardecer. No comerá de las cosas sagradas, a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se ponga, quedará limpio. Y cuando comerá de las cosas sagradas, y después comerá de las cosas sagradas, porque son su alimento. No comerá animal que muera o sea despedazado por las fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mi ordenanza, para que no se carguen de pecado por faltar a ella y mueran porque lo profanen. Yo soy el Señor que los he consagrado. Los sacerdotes deberían ser consagrados santos en todas sus relaciones, en sus hogares, en sus contactos sociales, en sus comerciales y en cualquier contacto con el mundo. Habían sido apartados para ser santos y consagrados al Señor. Deberían ser ejemplo para otros. Algunas de las advertencias mencionadas eran iguales a las expresadas para todo el pueblo. El sacerdote no tenía privilegios especiales. Tanto la impureza del hombre común como la de los sacerdotes tenía que ver ceremonialmente ser limpiada. La vida privada de los sacerdotes debía equipararse a su oficio y servicio público. Oigan bien, los sacerdotes deberían tener una moral alta, una santidad alta para ser ejemplo a los demás. Dice la palabra, ningún extraño comerá cosa sagrada, ni huésped del sacerdote, ni jornalero comerá de las cosas sagradas. El sacerdote debía preservar el carácter santo de la tienda de reunión, excluyendo a los extranjeros. Solo los hijos de Dios podrían adorarle. Y dice el versículo 11 al 13 del 22. Pero si un sacerdote compra con su dinero a un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Y si la hija del sacerdote se casa con una extraña, ella no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas, las que se dan a los sacerdotes. Pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Dice, solo los nacidos en la casa del sacerdote podrán comer de su alimento. Leamos en los versículos capítulo 22, 14, dice, si un hombre come inadvertidamente cosas sagradas, entonces añadiré a ella una quinta parte y restituirá la cosa sagrada al sacerdote. No profanarán las cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, causándoles así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor que los he consagrado. La ignorancia de la ley no era una excusa. La custodia del lugar santo fue la responsabilidad añadida a los Kohanim, a los sacerdotes. Recordemos que el mundo incrédulo forma su opinión de la Keilah a partir de sus miembros. Si oigan bien, si el sacerdote es santo, los demás son santos. Recordemos la advertencia del Señor. Ay de aquel que haga pecar a los demás. Ay de aquel que es tropiezo para los demás. Permítame que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, demuestre que estos defectos, todos los defectos que vimos, existen en tu corazón. Permítame que hoy, Señor, a través de tu Espíritu, iniciar, Señor, una cirugía espiritual para sacar cada uno de esos defectos de tu vida. No permitas que un defecto de estos te impida ser el tipo de sacerdote o la persona que el Señor quiere para que seas bendito y bendecir a los demás. Medita en esto. Bendito el Eterno, Eloy Abraham, Eloy Isaac, Eloy Jacob, Bechen Yeshua Hamashia, que guardó su sabiduría salvadora a sus pequeños. Que el Eterno los bendiga grandemente, poderosamente hoy. Shabuato para todos. Y espero que esta enseñanza llegue a lo más profundo de vuestras vidas. Shabuato.
que en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación alaba Adonai, alaba Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. Desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación alaba Adonai, alaba Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. Ven y alaba al Señor, ven y alábalo, porque vida Él te dio. Las estrellas gloriosas vienen y alaban